Soy director de Seguridad Espacial de la Agencia Espacial Mexicana. El tema que vamos a hablar hoy es la seguridad internacional y gestión de riesgos en el sector espacial. Tenemos compartido este espacio entre yo y mi colega, el maestro Balán Gutiérrez, que se encuentra ahí de blanco. Por lo tanto, esta presentación es la segunda vez que la doy en este foro. Voy a limitarme un poco porque mi colega va a hablar temas mucho más específicos y no quisiera que nos repitiéramos. Entonces me voy a enfocar nada más, digamos, en la primera parte de mi presentación. Entonces, primero empezamos. ¿Qué es seguridad espacial? Esta es la definición oficial de lo que es seguridad espacial y es el acceso seguro y sustentable para el uso del espacio ultraterrestre libre de amenazas espaciales. Esa es la definición aceptada, la definición que encuentran en la literatura especializada sobre lo que es seguridad espacial. Hay un documento, hay una publicación que viene desde el año 2003. Estamos ahora en la 13ª edición de esta publicación, que se llama el Space Security Index. Es la primera y única publicación especializada, detallada e integral de la evaluación de la seguridad espacial. Está basada en 4 temas y cada 4 temas tiene diferentes indicadores. En total son 17 indicadores. Son 4 temas y en 4 temas hay 17 indicadores. Es importante mencionar que desde el año 2003 que esto empezó, por supuesto que las cosas han cambiado. La cuestión espacial es sumamente dinámica. Entonces cada año las preferencias, las tendencias, las necesidades son diferentes. Por ejemplo, en el volumen anterior, en el volumen del 2015 al volumen del 2016, realmente no ha habido mucho cambio. Pero si comparáramos lo que existe, lo que está publicado en la versión 2003 a la versión 2016, ha habido una serie de cambios sustantivos y pues sí se diferencian entre una publicación y otra. Cabe la pena mencionar de dónde vienen estas discusiones, a quién se le ocurren cuáles son los 17 indicadores y los 4 temas que se van a abordar para el tema de la seguridad espacial. Pues básicamente vienen de Naciones Unidas, son los resultados de las discusiones del COPUOS, que es el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, que sesiona 3 veces al año. En febrero tiene su sesión de subcomité técnico, luego en abril tiene el subcomité legal y luego en junio tiene su plenaria, el comité en donde se discuten todos los temas en general, se votan, se ponen las propuestas y eventualmente se vuelven una cuestión vinculante y una cuestión legal. Entonces, los temas del Space Security Index se basan del resultado de la discusión internacional sobre los temas espaciales. Aquí tenemos un ejemplo de las diferentes publicaciones que ha habido, no son solamente como una muestra. Aquí tenemos la primera, en 2003 que fue, esta es de 2008, 2011, esta es la anterior. Estas publicaciones, cuando quieren la de 2016, la tienen que pagar en línea con una tarjeta de crédito y la descargan. Sin embargo, las publicaciones que son anteriores están en línea y ya son de acceso libre. Simplemente quería poner esta diapositiva para ilustrar y conozcan cuáles son las publicaciones. ¿Cuáles son los 4 temas? Mencionaba que son 4 temas y 17 indicadores. Los 4 temas es condición del ambiente espacial, luego el acceso y uso del espacio ultraterrestre por diferentes actores, la seguridad de los sistemas espaciales y la gobernanza del espacio ultraterrestre. Ahora vamos a ver dentro de estos 4 temas cómo vienen incluidos los indicadores. Vamos con el tema 1, condición del ambiente espacial. Indicador 1, desechos espaciales. Verán que al parecer el planeta tiene un serio problema de caspa. Esto por supuesto es nada más una impresión de un artista. Vemos aquí, si han estado en las diferentes pláticas de la Agencia Espacial Mexicana, ¿alguien me podría decir o tiene alguna idea cuál es este arco? Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Ya, perdón. ¿Cuál es este arco? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguna? ¿No? ¿Adivinan? Esto es lo que se llama la órbita geoestacionaria, que es de los satélites de comunicación
es una distancia de la superficie de la Tierra a la órbita geoestacionaria de 36.500 kilómetros. Es una órbita que está perfectamente alineada con el ecuador y todos los satélites que están en esa órbita son geosíncronos. Esto quiere decir que siempre están apuntando al mismo punto en la Tierra y siempre están moviéndose a la misma dirección. ¿Por qué es esto? Porque son los países, son los estados los que son los dueños, los que operan estos satélites y tienen que ir las comunicaciones directamente hacia un punto geográfico específico. Es la órbita más saturada y es el recurso espacial más limitado que existe porque tiene una capacidad limitada tanto para poder manejar las frecuencias como para poder poner los satélites, el espacio físico en donde se encuentran los satélites. Luego vemos lo que son... Vemos lo que son las órbitas medias. Las órbitas medias normalmente son para satélites de localización, lo que todos tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, que son los GPS, y se llama GPS porque fue el que inventaron los gringos y fueron los primeros que llegaron. Sin embargo, el término genérico de GPS es GNSS, que es Global Navigation Satellite Systems. Está el GPS, que es el de los de Estados Unidos, hay uno ruso, hay uno europeo, hay uno chino. Entonces simplemente se llama GPS por la misma razón que nosotros llamamos Kleenex. Kleenex realmente te refieres a un papel sanitario para limpiarte la nariz y no se llaman Kleenex, ¿no? Se llaman papel desechable. Se llama Kleenex porque fueron los primeros que llegaron. Entonces es la misma razón porque todo el mundo habla de GPS, que en realidad tú no sabes si es GPS y tampoco te importa. Lo que te importa es que tengas la localización en tu teléfono. Entonces quedamos, esos son los satélites de órbita media y también encontramos una gran saturación. Ahora, finalmente, tenemos los satélites de órbita baja. Los satélites de órbita baja son los satélites de percepción remota, son los satélites de observación de la Tierra, tienen diferentes tipos de órbita. La distancia de la órbita baja, o LEO por sus siglas en inglés, van de los 200 a los 2.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Es terrible la cantidad de satélites que encontramos aquí. Y por supuesto que una de las discusiones que hay es de qué manera podemos evitar la basura espacial. Está ya bien establecido que para los satélites de órbita geoestacionaria, una vez que termina su vida útil, tienen que guardar obligatoriamente una cantidad de combustible suficiente para desorbitarlos hacia el espacio exterior, por lo menos a 300 kilómetros, para que no haya un riesgo de colisión futura, que el satélite se pudiera acercar nuevamente, un satélite zombie, a la órbita geoestacionaria, que colisione con otro satélite y hacer un tremendo problema adicional de basura espacial. Entonces, esto es lo que sucede en el tema de basura espacial, el indicador número 1. El indicador número 2, el espectro de radiofrecuencias y posiciones orbitales. Es un poco lo mismo que acaba de mencionar anteriormente. Hay que asegurarnos que los satélites no interfieran en sus frecuencias uno con otro, porque de lo contrario hay interferencia y la información que llega a la Tierra es errónea o incompleta, o simplemente es información que llega corrompida. Y están los satélites, la cuestión también de la posición orbital, que es el espacio físico en donde vas a tener tu satélite. ¿Quién regula esto? Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene su sede en Ginebra. Si un estado quiere poner un satélite en órbita, necesariamente tiene que acudir a la UIT, realizar todo su proceso de gestión para poner un satélite. Por supuesto que son procesos largos, un satélite no se hace de la noche a la mañana. Entonces ellos, una vez que adquieres tu permiso, te reservan tu espectro radioeléctrico, te reservan tu espacio físico para que pongas tu satélite y tienes una fecha límite para ponerlo. Si no llegas a poner tu satélite, a colocar tu satélite en esa órbita, o tendrías que solicitar un permiso de extensión y bien justificado para que te permitan mantener tu espacio un tiempo adicional, o de lo contrario simplemente lo pierdes y alguien más ganaría esa posición orbital. El siguiente indicador, objetos cercanos a la Tierra, los NEO, son las piedrotas que están volando en el espacio. Recuerden que fue un NEO lo que extinguió la vida de los dinosaurios, que eran criaturas sumamente fuertes, sumamente robustas, mucho más que cualquier ser humano o mucho más que cualquier animal grande, un mamífero grande que exista aquí en la Tierra. Imagínense la fuerza que generó ese impacto que pudo destruir toda la vida en la Tierra.
Entonces, en el tema de la protección civil, en el tema de México, a eso me refiero, ¿qué estamos haciendo? Hubo un gran avance en la cuestión de la legislación con las modificaciones a la ley General de Protección Civil, modificaciones en el 2014, en donde por primera vez se define lo que es un fenómeno astronómico. Y ahí está la definición. Son eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior, incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la Tierra, ocasionando situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, y entre ellas se encuentran las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos. Palabras clave: tormentas magnéticas e impacto de meteoritos. Por lo tanto, los fenómenos astronómicos que estamos ya manejando en México son dos: lo que son el clima espacial, que ya descubrimos, la literatura especializada y lo menciona como meteorología espacial, es el término correcto al que tenemos que migrar, y los NEOs, ¿no? Los objetos cercanos a la Tierra. Ya nos encontramos desde finales del año pasado un grupo de trabajo con diferentes funcionarios del gobierno federal que son expertos en diferentes temas. Por ejemplo, está Pemex, está CFE, está el CENAPRED, que son los huéspedes, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Secretaría de Gobernación, la Marina, la Defensa, etcétera. ¿Qué tema estamos viendo ahorita? Lo que les comentaba de meteorología espacial, en donde se están adquiriendo ionosondas, se está haciendo equipamiento en los laboratorios para que México tenga su propia capacidad para poder detectar cuándo hay un riesgo de tormenta solar. Son todas estas emanaciones de electrones que, cuando son muy violentas, pueden dañar severamente los sistemas de comunicaciones, los temas de transmisión de electricidad, incluso las tuberías de agua los daña tremendamente. Para explicar esto, en el siglo XIX, en 1853, si mal no recuerdo, ocurrió lo que se le llamó el fenómeno Carrington. El fenómeno Carrington fue una explosión súper violenta del Sol que de plano fundió todas las telecomunicaciones pues precarias que existían en aquel entonces, por ejemplo, los teléfonos que existían, el telégrafo, las líneas de transmisión de electricidad, las líneas de transmisión de agua, quedaron completamente suspendidas por este fenómeno Carrington de las tormentas solares, en donde incluso se llegaron a ver las auroras boreales, que únicamente se pueden percibir en latitudes muy al norte del planeta, como en los países escandinavos y así. Se pudieron detectar auroras boreales en latitudes como por el Ecuador. Así de tremendo fue el evento Carrington. Ha sucedido, puede suceder en cualquier momento, y por lo tanto hay que estar bien preparados. Estamos ya en la siguiente fase. Nos reunimos normalmente una vez al mes este grupo de trabajo con diferentes funcionarios o servidores públicos para ir gestionando cuál va a ser la estrategia de México en caso de un fenómeno así, y estamos ya empezando a escribir para quizás en algún momento a principios del año que entra tener una política pública o un protocolo de acción. Por ejemplo, tenemos protocolos para una erupción de volcán del Popo que hay que hacer. Están perfectamente bien identificadas rutas de evacuación, no deben tener obstáculos, lo mismo para temblores, ya sabemos qué hacer. Bueno, entonces hay que saber qué hacer en caso de una tormenta solar. El otro tema, porque pues el trabajo es poco a poco y es demasiado, lo iniciaríamos una vez que terminemos este grupo de trabajo, va a ser el de los NEOs. El de los NEOs para tener un protocolo de actuación en caso de que un asteroide impactara territorio nacional. Esto es más común de lo que ustedes creen. Hace unos años hubo un asteroide, cayó allá por Siberia, y a la hora de entrar en la atmósfera se explotó, se fraccionó y sí generó bastante daño en la región donde cayó. Entonces, son cuestiones que existen, son cuestiones que suceden y han sucedido todo el tiempo, y por lo tanto hay que estar en una posición para saber qué hacer en un momento dado. Luego, aquí está otra importante adición en la legislación, que el artículo 20 dice: en el caso de fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el CENAPRED, y la Agencia Espacial Mexicana trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior. Entonces, aquí estamos obligados a hacer el trabajo y lo estamos haciendo. El indicador 4, conciencia de la situación espacial. Esto no es más que el conocimiento. Mientras más conocimiento tenga un individuo de los diferentes temas, pues más
más atento estás, más asertivo estás para saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. El siguiente indicador ya va en el tema 2. El tema 2 es acceso y uso del espacio ultraterrestre por diferentes actores. Primero, las capacidades globales espaciales. ¿Eso qué quiere decir? Es el conjunto de las actividades espaciales y la capacidad espacial que existe en todo el planeta, en las agencias espaciales, tanto en la infraestructura espacial terrestre, como en los diferentes vehículos de lanzamiento, los satélites, las cargas útiles, etcétera. Luego están las prioridades y niveles de financiamiento en programas espaciales civiles. Por supuesto que mientras más recursos existan para financiar la actividad espacial civil, pues el desarrollo tecnológico es mucho más acelerado, mucho más avanzado y podemos obtener más beneficios de lo mismo. Luego tenemos la cooperación internacional en las actividades espaciales. El espacio no puede ser local, el espacio es un tema internacional. Únicamente quizás cuando estaban la carrera espacial iniciando con los entonces soviéticos y los norteamericanos, bueno, de Estados Unidos, que había únicamente una bipolaridad en la cuestión espacial. Poco a poco empezaron más actores a entrar a la arena espacial y hoy pues ya tenemos países que tienen en vías de desarrollo con sus propias agencias espaciales. Entonces la cooperación internacional en las actividades espaciales es crítica, sobre todo para países emergentes. Si quieres lograr algo, si quieres que tu programa espacial despegue en realidad, necesitas la cooperación internacional, compartir el know-how de las agencias espaciales más avanzadas, como lo que es la NASA, como es la agencia de Rusia, la de Japón, la de India, etcétera. El crecimiento comercial en la industria espacial. Antes la cuestión espacial estaba limitada única y exclusivamente a los estados. Sin embargo, poco a poco esto se ha ido permeando y ya está en la fase privada. Ya existen satélites privados, ya existen compañías, empresas que hacen lanzadores privados, incluso esta Virgin Galactic que te está haciendo un transbordador reusable que puede hacer un vuelo suborbital. Entonces esto ya no es exclusivamente de los estados, sino también están de las empresas privadas. El siguiente punto es la colaboración pública-privada en las actividades espaciales, pues tiene un poco que ver con la cuestión anterior del crecimiento comercial, en donde tanto la industria privada como los gobiernos hacen un tipo de alianza y pueden generar mucho más capacidades que uno solo. Luego tenemos los sistemas militares espaciales. Bueno, los sistemas militares espaciales, aunque una de las grandes políticas que se tienen dentro de esta comisión que les comentaba inicialmente es la no militarización del espacio. Sin embargo, pues hay que estar conscientes de que pues el espacio es un lugar sumamente estratégico para la cuestión militar. Entonces tenemos también los sistemas militares espaciales y no se olviden que muchas de las veces lo que detona algún conocimiento científico o el desarrollo de alguna tecnología normalmente empieza por los militares y años después, porque son los que les invierten gran cantidad de recursos para la defensa de los estados. Tiempo después, los costos se abaten y esa tecnología que era inicialmente, como el Internet, por ejemplo, el Internet inicialmente lo inventó algún un israelí, y era para uso militar, y posteriormente con los años se fue permeando y ahora todo el mundo tiene acceso, bueno, casi todo el mundo tiene acceso al Internet. Es lo mismo que está sucediendo con los temas militares. Luego, siguiente tema, el tema de seguridad de los sistemas espaciales. La vulnerabilidad de las comunicaciones satelitales, enlaces de comunicación y estaciones terrenas. Esto tiene que ver con el tema de las tormentas solares que les comentaba. Una tormenta solar puede dañar severamente todo esto y el impacto que tendría en el planeta sería terrible. O sea, todo el mundo tenemos teléfonos celulares, todo el mundo vamos a sacar dinero de un cajero automático, necesitamos internet, computadoras, comunicaciones, etcétera. Dejarían de funcionar si sucede alguna situación así. Por lo tanto, estar consciente de cuál es tu grado de vulnerabilidad te ayuda a tener una reacción oportuna y adecuada para el problema. Luego tenemos la indicador 12, capacidad para reconstruir sistemas espaciales e integrar satélites más pequeños en operaciones espaciales. Les comentaba, construir un satélite no es fácil, no es de la noche a la mañana y además es muy costoso. Lo que se pretende hacer es poder incrementar la velocidad de construcción de satélites que no sean tan caros ni tan sofisticados, sino más pequeños, como los CubeSats, que ya han hablado en algún otro foro sobre ellos,
para poder, en caso de que un satélite termina su vida útil, desorbitarlo o regresarlo a la Tierra en caso de los de órbita baja, porque a la hora que entran con la fricción, esto se convierte como un plasma de muy alta temperatura y acaba desintegrándose y no llega a la Tierra. A veces llegan a caer fragmentos más pequeños, pero realmente no puede ser un riesgo. ¿Dónde estaba? Entonces a eso se refiere la capacidad para reconstruir sistemas espaciales e integrar satélites más pequeños. Luego el siguiente indicador son las capacidades terrenas para atacar satélites. O sea, desafortunadamente, con la cuestión militar, puedes desde un punto de la Tierra con una arma cinética, la diriges a un satélite y al satélite lo dejas totalmente sin operación. Luego sigue la capacidad para no desarrollar capacidades espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay crisis, cuando hay alguna cuestión que está deteniendo el crecimiento o el desarrollo tecnológico, pues bueno, frena todo el desarrollo y la carrera espacial. Entonces hay que también estar muy conscientes de dónde están los puntos flacos, los puntos débiles del no desarrollo de capacidades espaciales. Luego, el último punto, el último tema, es el tema de gobernanza del espacio ultraterrestre, y el indicador 15 son las políticas espaciales nacionales. Todos los estados tienen no todos los estados que tienen actividad espacial, como México, tiene sus políticas espaciales nacionales, ¿no? Ahí en México tenemos las líneas de acción de la política espacial, tenemos lo que rige a la Agencia Espacial Mexicana en su operación, que es el Programa Nacional de Actividades Espaciales, y así. Cada país con actividad espacial tiene sus propias políticas espaciales nacionales, y no hay que olvidar, como mencionaba hace un momento, en la parte internacional es muy importante, no puede ser lo que se te pegue la gana, sino tienes que tener un consenso de los estados para poder hacer las cosas. Entonces, tu política espacial necesariamente tiene una vinculación lógica con la cuestión internacional. Los foros multilaterales de gobernanza espacial son todos aquellos en donde se discuten los temas espaciales. Ya les mencionaba el COPUOS, que es de los más importantes, y hay el JAC, que es el IAF, International Astronautics Federation, Federación Internacional Astronáutica, que por cierto, el JAC, que es el Congreso de la IAF, va a ser en septiembre aquí mismo en la bella ciudad de Guadalajara, en donde todos aquellos que estén interesados en el tema espacial están invitados a participar, y va a ser un foro como este, pero únicamente especializado en el tema espacial, sumamente interesante, y son más que bienvenidos. Y finalmente están las otras iniciativas. Las otras iniciativas son como en las agendas del día, ¿no? El orden del día, asuntos varios. ¿Qué es lo que no queda en ninguna otra parte, pero hay que considerar? Es el indicador número 17, que son otras iniciativas. Mi presentación iba un poco más larga, perdón, ya lo había mencionado, pero mi colega va a ser quien hable con más detalle sobre este punto, además que ya se me acabó mi tiempo. Por lo tanto, voy a saltarme estas diapositivas simplemente para mencionar nuevamente. Ahí está el Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara, Jalisco, México, en septiembre. Entonces, esperamos verlos por aquí. Muchas gracias. Ahí está mi nombre, ahí está mi correo electrónico. Si quieren mandarme algún correo, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Entonces, ahora llegamos al momento de preguntas y respuestas, y tenemos nada más 5 minutos para poder respetar también el tiempo de mi colega. Por favor, preguntas adelante. Muchas gracias, muy interesante. Mi pregunta es si hay un riesgo considerable de que la basura espacial llegue a, pues no solo a México, sino a algún otro país, y si ya se está haciendo algo para poder controlar esto. Sí existe el riesgo. Por ejemplo, el mayor riesgo es cuando los lanzadores, porque los lanzadores van por etapas, ¿no? Para hacerlo, llevan combustible y después se vuelve un lastre ese pedazo de pieza que ya no tiene combustible, entonces los tienes que ir quitando para quitarle el lastre al lanzamiento. Esas etapas normalmente van todavía dentro de lo que es la atmósfera, y esos pedazos si caen en la Tierra, normalmente se calcula que caigan en el mar o que caigan en algún lugar en donde no haya población, pero sí, por supuesto, han caído pedazos. Aquí en México, una puerta de un Ariane estaba ahí, creo que en una reserva por allá por el sureste, entonces sí pasa. Lo que comentaba hace un momento, cuando están arriba y si algún satélite, alguna de la basura espacial empieza a caer,
la misma fricción lo acaba quemando y realmente no caería una pieza de relevancia. Y sí se están discutiendo cuáles pueden ser las tecnologías para poder eliminar la basura espacial y quitar todo eso y dejar el espacio libre. Uno de ellos, el que más recuerdo, que recientemente vi una presentación de los británicos, es donde lanzan otro satélite que le avienta una red, lo atrapa y luego lo lleva a otro lugar. Esas son algunas. Luego sería alguna cuestión de perforarlo, pero si lo perforas como con un arpón y lo jalas, el riesgo de que le pegues al combustible y ahí nada más explote y bueno, empeoras la situación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo soy fan del hacking y de la seguridad informática y he visto que hay algunos proyectos de explorar comunicaciones con satélites. Me preguntaba si hay estándares de seguridad para comunicaciones satelitales. Sé que por legislación no cualquiera puede tener antenas que hablen en ciertas frecuencias, pero al final del día hay unos cuantos punks que van a hacer lo que quieran. ¿Hay algún cuerpo que rija como todos los satélites deben cumplir con por lo menos estas medidas de seguridad en su diseño? Como lo comentaba, sería la UIT quien controla y garantiza que todos los satélites tengan ciertas características y también sobre todo sobre su frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? Hola, solamente para complementar lo que acaba de decir el maestro Castillo, en la UIT registramos frecuencias, registramos las órbitas satelitales y el proyecto de contrato para la construcción de los satélites, obviamente es pertinente señalarlo, queda realmente en las manos del que lo va a construir. El operador satelital lo vigila el de seguros, etcétera. Pero en UIT únicamente registramos la órbita para que la asignen como las frecuencias que se van a coordinar y la construcción de los satélites y su seguridad operacional quedan a cargo precisamente del constructor satelital. Gracias. Gracias. La abogada Ramírez de Arellano es nuestra jefa, la expertaza. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias por su tiempo y le damos la palabra al maestro Balán Gutiérrez. Muchas gracias.